Hola, bienvenidos nuevamente al curso de fotografía con teléfono móvil. Mi nombre es Carlos Martínez y en esta ocasión vamos a continuar desarrollando los temas de este curso que sería el módulo 4, que sería las reglas de composición, los planos y ángulos fotográficos que tenemos para utilizar a la hora de tomar una fotografía. Este es el último módulo de este curso y a lo largo de las tres clases anteriores, hemos visto conceptos básicos que es fotografía, el tema de exposición, qué tipo de exposiciones podemos encontrar en la fotografía, el tema de velocidad de obturación, el tema del ISO. Mencionamos un poco también la apertura del diafragma, ya que el teléfono móvil no lo trae. Y también mencionamos o conocimos también cómo poder utilizar los diferentes botones de nuestro teléfono móvil. En este caso, o básicamente ya como últimos temas, vamos a hablar sobre la composición, planos y ángulos, que son otros temas muy importantes a la hora de tomar fotografía y que nos va a permitir destacarnos de todos, de otras fotografías, por decirlo así. Básicamente a la hora de nosotros poner en cuenta o poner o desarrollar una composición o ver qué tipo de planos, qué tipo de ángulos para realizar nuestra fotografía, nos va a permitir tener una fotografía, se podría decir que más profesional que habitualmente hacemos con nuestro teléfono celular. Así que básicamente ahora los teléfonos celulares nos permiten tener una excelente calidad de imagen para lo que nosotros necesitamos, que son para las redes sociales. Así que no es tan importante componer, elegir un buen plano y un buen ángulo para compensar esa buena calidad de imagen que nos permite tener nuestro teléfono celular. Así que vamos a dar paso y vamos a iniciar hablando sobre qué es o qué logramos, o más bien qué es componer. Y luego hablamos qué logramos a la hora de componer. Vamos a desarrollar qué es composición fotográfica. Básicamente la composición fotográfica se refiere a cómo se organiza y se dispone visualmente los diferentes elementos dentro de la imagen o dentro de la fotografía. ¿Para qué? Para que obtengamos una imagen o una fotografía más equilibrada, más interesante y más atractiva visualmente para el público a la cual querramos mostrársela. En otras palabras, es la manera en que el fotógrafo decide colocar los diferentes elementos dentro del encuadre de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos 3 elementos, ¿cómo los voy a distribuir dentro del encuadre para que puedan, para que visualmente se vea atractivo y no se vea, por decirlo así, de un desorden dentro de la imagen, ¿verdad? Además, el componer nos va a ayudar a dirigir la mirada al sujeto principal de la imagen, ¿verdad? Recordemos que a la hora de nosotros componer, tenemos que determinar cuál va a ser el sujeto principal de la imagen. No podemos componer sin tener claro cuál va a ser el sujeto principal. No importa si tenemos 3, 4, 5 elementos que vayamos a colocar dentro de la imagen, pero tenemos que elegir o tenemos que determinar cuál de esos 5 elementos va a ser el sujeto principal de la imagen. Entonces, básicamente, a la hora que nosotros componemos, o en otras palabras, a la hora que nosotros organizamos y distribuimos los diferentes elementos de la fotografía, vamos a lograr definir un punto de interés dentro de la imagen. Esto quiere decir que el espectador o el sujeto o la persona que vaya a ver nuestra imagen va a saber cuál es el sujeto principal y no va a estar recorriendo toda la imagen buscando ese sujeto principal, ¿verdad? Además, vamos a lograr un equilibrio visual. Eso quiere decir que vamos a lograr que la fotografía no se vea por una parte, digámoslo, más pesada y por otra parte menos pesada. Vamos a lograr un equilibrio visual que va a ser agradable para el espectador. También vamos a ordenar y balancear los elementos entre sí, ya que podemos ayudarnos de diferentes principios o leyes, por decirlo así, ya lo vamos a ir conociendo, para poder tener este orden y este balanceo entre los elementos.
Además, vamos a conseguir que la foto transmita el mensaje que nosotros querramos, ¿verdad? Si nosotros no logramos componer de una manera acertada, o de una manera que se vea visualmente atractivo, pues muy probablemente que esa fotografía no la va a querer ver nadie, ¿verdad? No va a llamar la atención. Entonces, vean qué tan importante es la hora de componer, así como la hora de lograr una buena exposición de nuestra imagen o de la cantidad de luz exacta o adecuada para nuestra imagen, también el orden y el equilibrio visual que podemos lograr en la imagen es bastante importante también para poder tener una fotografía, por decirlo así, profesional. Vamos a, para esto, eh, vamos a conocer qué implica o vamos a hablar sobre qué implica componer dentro de la fotografía. Básicamente la composición fotográfica implica seleccionar y colocar cuidadosamente el sujeto principal dentro del encuadre, ¿verdad? Primeramente, y así también considerar cómo va a interactuar ese sujeto principal con los demás o con los otros elementos dentro de la imagen. ¿Qué otro elemento puede ser? Puede ser un fondo, el fondo de la imagen, un sujeto secundario, puede ser un árbol, etcétera. O sea, nosotros tenemos que elegir cuál va a ser el sujeto principal y cómo va a jugar ese sujeto principal con los demás elementos que vamos a colocar dentro de la imagen. Y para esto, ya existen o ya tenemos reglas o normas o principios de composición fotográfica. En este caso vamos a mencionar 6 reglas o normas de composición fotográfica, pero hay muchas más. Pero nos vamos a centrar solamente en las primeras 3. ¿Verdad? Vamos a desarrollar las primeras 3 y las vamos a conocer posteriormente en el video para poder comprender aún más. Obviamente ustedes pueden, si les interesa el tema, pueden ir a buscar en internet cuál es la regla de punto de fuga, la regla de simetría, para tener mayores herramientas a la hora de componer. Pero vamos a ver, vamos a iniciar con la regla de tercio. Bueno, vamos a mencionarla. En este caso vamos a hablar sobre la regla de tercio, la ley de la mirada y la ley del horizonte. También podemos mencionar el punto de fuga, simetría o asimetría y también el espacio negativo, que son normas o reglas de composición que podemos nosotros utilizar para tener una imagen visualmente atractiva. Vamos a desarrollar el primero, que sería la regla de tercio. ¿Qué quiere decir o qué es la regla de tercio? Básicamente es un principio fundamental en composición fotográfica que nos va a ayudar a crear imágenes más equilibradas. Y básicamente la idea es dividir el encuadre, por decirlo así. Vamos a dejar este cuadro que vemos en la imagen como, este cuadro que vemos en nuestra pantalla como una fotografía, ¿verdad? Una fotografía cuadrada, por decirlo así. Entonces nosotros, ¿qué nos dice la regla de tercio? Que la fotografía la vamos a tener que dividir en 9 partes iguales. ¿Y cómo la vamos a dividir? Pues trazando 2 líneas paralelas de manera horizontal y de manera vertical. Nosotros vemos que tenemos 2 líneas hacia abajo o de manera vertical y tenemos otras 2 líneas paralelas de manera horizontal. Pero ¿qué nos indica, aparte de partir la imagen en 9 partes en 9 partes iguales, perdón, qué más nos indica la regla de tercio? Que en las intersecciones de estas líneas son los puntos fuertes de la imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a la hora de colocar o de fotografiar a un sujeto, yo puedo colocar fácilmente al sujeto en una de estas intersecciones, ya sea en un punto, ya sea en el punto izquierdo superior, en el punto izquierdo inferior o en el punto derecho superior y también en el punto derecho inferior, ¿verdad? Para poder tener una fotografía equilibrada y visualmente atractiva. Vamos a ver un ejemplo. Básicamente, nosotros tenemos el ejemplo aquí, una persona que va en su caballo, ¿verdad? Entonces, yo
básicamente bien lo pude haber colocado al centro de la imagen, pero se ve una imagen básicamente, por decirlo así, básica, por decirlo así. Entonces, a la hora de yo aplicar esta regla de tercios, como lo indica, parto la imagen o el cuadro, el encuadre, en 9 partes iguales. Tenemos 3 cuadros en el tercio superior, 3 cuadros en el tercio del medio y 3 cuadros en el tercio inferior. Yo parto la imagen o el cuadro en 9 partes iguales y coloco al sujeto en una de las intersecciones. Si ustedes ven, el rostro del sujeto está en la intersección de la derecha superior, ¿verdad? Y yo lo puedo colocar en toda esta parte, cubriendo todos estos dos puntos, puntos fuertes de la imagen, según la regla de tercio, para colocar mi sujeto. Igual, en viceversa, yo lo puedo colocar de este lado para poder aplicar o llevar a cabo la regla de tercio. ¿Qué otro podemos decir? Digamos, la regla de tercio también nos ayuda a guiar la mirada del espectador a través de la imagen y a crear un equilibrio visualmente agradable. Básicamente es una técnica simple pero efectiva que puede mejorar por mucho una imagen. Empiecen a practicar, empiecen a ponerlo en práctica para que ustedes vayan viendo cómo va cambiando la imagen y cómo va mejorando su fotografía. ¿Cómo podemos nosotros colocar esta cuadrícula en el teléfono? Eso lo vamos a ver en el video, cómo poder colocar esa cuadrícula y podernos facilitar para poder componer con esta regla de tercio. Algo que sí quiero dejar bien claro, que por más que nos digan que son reglas o leyes de composición, esto no quiere decir que nosotros no podamos desviarnos un poquito, o no podamos modificarlas un poquito. Recordemos que la fotografía es arte y el arte básicamente es personal, es lo que uno considera o lo que uno ve. Entonces, yo puedo tomar como guía o como principio una regla, decirlo así, esta regla de tercio, y modificarla según mi creatividad y según lo artístico que sea, ¿verdad? Pero sí hay que tomarla en cuenta a la hora de componer. No hay que, por decirlo en otras palabras, no hay que andar inventando, ¿verdad? Hay que iniciar o hay que tomar en cuenta lo que nos dice la teoría y ponerlo en práctica. Vamos a continuar básicamente con la otra ley o la otra regla, que sería la ley de la mirada. Vamos a utilizar la misma imagen, aunque esto lo podríamos aplicar en otra fotografía. Pero vamos a desarrollar qué es la ley de la mirada o la regla de la mirada. Vamos a ver, la ley de la mirada es otro concepto importante en la composición fotográfica y se refiere a la dirección en la que los sujetos miran dentro de la imagen. Si ustedes ven, el sujeto está viendo a su lado derecho o el lado izquierdo de nosotros, ¿verdad? A la hora de ver la pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir la ley de la mirada o la regla de la mirada? Que yo voy a dejar el espacio o mayor espacio a la dirección en la cual se dirige la mirada del sujeto. Si esta persona estuviese viendo al lado contrario, el espacio que tenemos al lado izquierdo lo tendríamos al lado derecho. Entonces yo tengo que regirme por la dirección de la mirada del sujeto, ¿verdad? Esta ley sugiere que cuando fotografiamos a una persona o un objeto que mira hacia un lado, dentro del encuadre es preferible dejar más espacio a un lado, en el lado hacia el que mira el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si fotografiamos a esta persona pero está viendo hacia el otro lado, pues básicamente tendríamos que correr ese espacio hacia el lado donde el sujeto está viendo. La ley de la mirada básicamente o es especialmente relevante en retratos y fotografías de personas
donde la expresión facial y la dirección de la mirada juega un papel crucial en narrativas visuales. Al aplicar esta ley podemos mejorar la comunicación y el impacto emocional de nuestra fotografía. Y miren qué tan impactante es utilizar estas reglas de composición o ponerlas en práctica. Como lo decíamos con la regla de tercio, nos permite tener una imagen más equilibrada y aparte también nos permite tener una fotografía más impactante, ya que si nosotros colocamos o dejamos el espacio o mayor espacio al lado contrario que el sujeto esté viendo, la fotografía visualmente se va a ver extraña, se va a ver rara, o sea, el sujeto se va a ver como comprimido, como que no sabemos hacia dónde está viendo. Entonces tenemos que darle sentido a la imagen, tenemos que darle sentido a la acción que el sujeto está dando. Entonces tendríamos que poner en práctica las diferentes leyes, o en este caso la ley de la mirada, ¿verdad? También tengan en cuenta que es importante, al igual con la regla de tercios, la ley de la mirada es una guía y no una regla estricta, ¿verdad? Esto se puede adaptar según las necesidades creativas y la situación específica de cada fotografía. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. No necesariamente nosotros tenemos que regirnos por lo que dice la ley o por lo que dicen las reglas de composición. Pero sí tenemos que tomarla como una guía o como una base para nosotros desarrollar o realizar la fotografía que nosotros queramos. Básicamente la ley de la mirada sería esta. Recuerden, dejar el espacio o mayor espacio dentro de la imagen hacia el lado donde el sujeto o el objeto está viendo, ¿verdad? Básicamente esa sería la ley de la mirada. Vamos a continuar con la ley de horizonte, que es básicamente otra ley que nos permite o que nos va a ayudar a realizar fotografías de paisaje más que todo. Las anteriores son fotografías para personas o objetos. En este caso, son se puede utilizar o mayormente se utiliza a la hora de fotografiar paisaje. ¿Qué es la ley de horizonte? La ley de horizonte en fotografía es una guía fundamental que nos ayuda a componer imágenes visualmente atractivas. Básicamente vamos a utilizar también la cuadrícula de la ley de tercios, la regla de tercios, perdón, pero solo nos vamos a quedar con, en este caso, con las líneas en horizontal. Eliminamos las líneas verticales. Y si ustedes pueden ver, en lugar de colocar el horizonte se le dice la línea que vemos al final de la imagen, al final ya sea de la playa, al final de una carretera, al final de tierra, o sea, de cualquier elemento que vemos en la imagen o en el paisaje. Entonces, nosotros, en vez de colocar ese horizonte a la mitad de la imagen, que podría ser a esta altura, lo vamos a colocar en una de estas líneas que nos da la ley de horizonte. ¿Por qué? Porque básicamente que esta técnica nos busca equilibrar la composición y crear un efecto más armonioso dentro de la imagen. Básicamente, al utilizar la ley de horizonte, pues podemos destacar el punto de interés de nuestra imagen o de nuestra fotografía, que en este caso es el sol, y mejorar la sensación de profundidad de la escena. Si ustedes ven, tenemos una gran profundidad de playa, ¿verdad? De mar, que nos lleva al sujeto principal, que es el sol, que es el horizonte, ¿verdad? Entonces, esto nos permite tener mayor profundidad, ya que tenemos dentro de la imagen tenemos 3 tercios, ¿verdad? Tenemos el tercio superior, el tercio superior, que sería donde está el sol, el tercio de medio, que sería esta parte, y el tercio inferior. Y entonces la ley de horizonte, que me dice que voy a colocarle 2 tercios a lo que mayor me interesa, a lo que mayor me llama, o lo que me llama mayor la atención, ¿verdad? En este caso, yo elegí dejar
más profundidad en el mar, ya que vemos mayor textura, ya que vemos mayor sombras, etcétera. Entonces tenemos que tener en cuenta qué podemos dejarle o a qué le vamos a dejar 2/3 de la imagen para que sobresalga, ¿verdad? Básicamente, además, al seguir esta regla, evitamos dividir la imagen por la mitad, lo que podría distraer la atención del espectador y en lugar buscamos una distribución más equilibrada de los elementos dentro de la imagen, lo que ayuda a guiar a la mirada del espectador hacia el punto de interés y crear la composición más agradable visualmente. Bueno, en resumen, la ley de horizonte es una herramienta importante dentro de la composición, así como las otras leyes, ya que en este caso la ley de horizonte nos va a permitir realizar fotografías de paisaje de una mejor manera, mayormente atractiva y destacando lo que nosotros en realidad querramos, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar las líneas o los tercios que nos divide la fotografía, o que nos divide las líneas para otorgarle mayor cantidad dentro de la imagen a lo que a nosotros nos interesa. En este caso yo le otorgué 2/3 de la imagen al mar, ¿verdad? Y así ustedes pueden elegir, pueden colocar el horizonte ya sea en el tercio inferior, en esta línea de abajo, o como lo vemos en esta imagen, en la línea de arriba. Y eso básicamente nos va a tener una imagen más equilibrada y visualmente mayor atractiva. Así que hay que tomar en cuenta las diferentes reglas de composición que tenemos o que ya están establecidas para la hora de tomar una fotografía, pero también tengan en cuenta que estas reglas no son algo que tenemos que seguirlo a pie de la letra. Nosotros como creativos, como artistas fotográficos, pues podemos también modificarlas a manera que logremos lo que nosotros querramos transmitir, pero tomando en cuenta lo que nos dice cada regla o cada ley de composición para tener un punto de partida a la hora de componer nuestra fotografía. Vamos a pasar al video del tema de composición, tomando en cuenta estas 3 reglas o estas 3 leyes de composición, tanto la regla de tercio, la ley de la mirada y la ley del horizonte, para que ustedes puedan ver cómo se puede llevar a cabo a la hora de fotografiar. Entonces, vamos a dar paso al video y regresamos con los demás temas que influyen a la hora de componer una fotografía. Bueno, en este video vamos a conocer un poco más sobre las reglas de composición que hemos visto o que hemos estudiado. Como les mencionaba, existen varias reglas de composición como la ley de horizonte, la ley de la mirada, la regla de tercio, la de geometría, simetría. Existen ciertas cantidades de reglas de composición que nos permitan a nosotros poder ubicar o poder realizar la foto de una mejor manera, ubicando los diferentes tipos o ubicando el punto central de la foto, o sea, dándole más énfasis al objeto principal de la foto, aunque tengamos diferentes elementos dentro de la fotografía. Ahorita vamos a tratar la manera de componer, vamos a componer fotografías de paisaje. Bueno, vamos a utilizar como sujeto principal la estatua en la fotografía de paisaje que vamos a realizar, y vamos a poner en práctica las diferentes reglas de composición que hemos estudiado en este curso, como lo son la regla de horizonte, la regla de horizonte, la regla de tercio y la ley de la mirada. ¿Cómo podemos componer utilizando esos 3 elementos o esas 3 reglas de composición, colocando o identificando el sujeto principal dentro de la fotografía? Como les mencionaba anteriormente, la fotografía o el teléfono móvil normalmente siempre nos va a permitir utilizar diferentes objetivos o diferentes distancias focales, que se le dice en este caso. Anteriormente les mencionaba, teníamos un objetivo angular, el cual nos permite tener amplio ángulo de visión. Además tenemos un objetivo normal, que es el 1x, que prácticamente es un objetivo, una distancia focal normal. Y luego tenemos el tipo zoom,
que este básicamente nos va a acercar al objeto, al sujeto principal que tenemos. En este caso vamos a utilizar el objetivo el 1x y vamos a empezar a componer. Vamos a cambiar el formato o el formato de fotografía, no lo vamos a hacer vertical, sino que lo vamos a hacer de manera horizontal para poder cambiar el panorama. En este caso, si ustedes ven, voy a tener que reencuadrar, ya que por el formato o por la forma en cual yo estoy realizando la foto, ya varió. Ok, lo vamos a hacer de manera profesional para que ustedes puedan ir identificando cómo manejar la exposición con de manera profesional. Vamos a enfocar, vamos a tratar de enfocar. Ustedes ven cómo se desenfoca. Vamos a tratar la manera de que tengamos un foco correcto. Por ahí. Ahí podemos dejar el enfoque. Vemos cómo mejora la nitidez de la imagen. Y ahora empezamos a componer a forma de que poner en práctica lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué es lo que decíamos? Vamos a utilizar la regla de tercio en esta fotografía. La regla de tercio que nos dice es que vamos a colocar al sujeto principal en uno de los puntos donde se cruzan las líneas que tenemos en la imagen. Pero primero que eso vamos a ubicar o vamos a ver cómo podemos sacar esas cuadrículas que nos van a ayudar a componer las diferentes fotografías. Si ustedes ven, siempre los teléfonos celulares nos van a dar o nos van a permitir ingresar a un submenú en el cual vamos a encontrar más opciones que nos da la cámara fotográfica del teléfono celular. En este caso me voy a ir a las tres rayas que vemos a un costado y aquí me dice los diferentes las diferentes modificaciones que puedo realizar a la hora de tomar una fotografía. En este caso yo quiero activar la cuadrícula. Vamos a ver, ahorita yo tengo sin cuadrícula, no puedo identificar dónde es que se ponen dónde están las intersecciones de las líneas que colocamos en la imagen. Entonces en este caso me voy a ir al submenú y aquí donde dice la opción de cuadrícula la pongo activa y ustedes ven que ya me apareció la cuadrícula para que me va a permitir a mí componer de una manera más fácil. Nos dice la teoría de la regla de tercio, es que vamos a dividir la imagen en 9 partes iguales. ¿Cómo? Trazando dos líneas imaginarias, tanto horizontales como verticales. Y en las intersecciones de estas líneas nos da los puntos fuertes para poder ubicar el sujeto principal. Nosotros lo podemos colocar ya sea en las dos líneas del lado izquierdo, vamos a colocarlo y colocarlo de esta forma. Colocar la imagen o la fotografía o el sujeto principal de esta forma, tratando de encuadrar de lo mejor posible y abarcando prácticamente el primer tercio del lado izquierdo. Entonces nosotros colocamos al sujeto principal en los puntos fuertes. Vamos a ver, ahí podría ser. Ahí estamos colocándolo en los puntos fuertes y lo podemos colocar ya sea del lado izquierdo, hacemos la fotografía, o también lo podemos colocar del lado derecho, ¿verdad? Ahí es como nosotros nos identifiquemos o nos parezca mejor. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que aquí vamos a tener que poner en práctica también otra regla de composición que sería la ley de la mirada. ¿Qué nos dice la ley de la mirada? Que nosotros vamos a tener que dejar espacio de la mirada hacia el lado donde el sujeto principal esté observando. Si ustedes ven, si yo hago uso de la regla de tercio y lo coloco en el tercio derecho, ¿verdad? Ustedes ven que prácticamente la fotografía como que no concuerda. ¿Por qué? Porque el personaje está viendo hacia el lado derecho y yo el aire lo estoy dejando del lado izquierdo. Entonces, en este caso, si yo quiero implementar o quiero ubicar o quiero colocar el sujeto en una regla de tercio, o según lo que me dice la regla de tercio, también tengo que considerar el hecho de que hacia qué lado está viendo. Y también
hacer uso de la regla de la mirada o la ley de la mirada, que me dice que yo voy a dejar espacio, voy a dejar aire de mirada o de vista hacia el lugar donde está observando nuestro sujeto principal. Y en este caso, o lo ideal en este caso sería hacer la fotografía, colocar al sujeto principal en el tercio izquierdo y dejar el aire de mirada del lado derecho. Y nosotros podemos colocar la fotografía o podemos realizar la fotografía de esta forma. A ver, vamos a bajar un poquito más la exposición, siento que está muy expuesta, y en este caso lo vamos a dejar con una velocidad de 1/1000. Una vez velocidad de 1/1000, veo que está bien, vuelvo a enfocar, ya que apreté la pantalla y lo coloqué como enfoque automático, yo no lo quiero enfoque automático, y en este caso podría ser la fotografía. Aquí estoy poniendo en práctica dos reglas de composición, tanto la regla de tercio como la regla de mirada, dejando al sujeto principal en uno de los tercios de la fotografía y también dejando la ley de la mirada o dejando la vista o el aire de vista hacia el lado donde el sujeto está observando. En este caso podemos ver que el sujeto está observando hacia el lado derecho, entonces por lo cual yo tengo que dejar el aire de vista de ese lado. Si en dado caso el sujeto estuviera viendo hasta el lado izquierdo, pues lo que tendría que hacer es colocarlo del otro lado y dejarle el aire de vista hacia el lado izquierdo. Prácticamente eso sería poner en práctica ambas reglas de composición, pero como les digo, yo también puedo utilizar diferentes lentes que me permite mi cámara fotográfica del teléfono y realizar una fotografía con mayor ángulo de visión. Y en este caso vamos a colocarnos de otra perspectiva y lo vamos a realizar de esta forma. Vamos a ver, vamos a encuadrar y vamos a buscar un mejor plano que nos vea o que nos permita tener una fotografía más compuesta. Y en este caso podemos ver que la fotografía ahora ya prácticamente nos permite colocar o nos permite tener dos sujetos principales dentro de la fotografía. Tenemos la estatua y tenemos también el Palacio Nacional. Pero como vemos que la fotografía está bien sobreexpuesta, vamos a aumentar la velocidad para poder bajar un poco esa sobreexposición y tener una exposición más adecuada a lo que nosotros necesitamos. Permítanme, vamos a enfocar de una mejor forma, colocando una velocidad de 1/3200 y tratando la manera de subexponer la fotografía para tener mejor la fotografía. En este caso, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que vemos? Que tenemos un gran contraste, tenemos mucha luz en el lado del cielo y tenemos muy poca luz en el lado de la estatua. ¿Y por qué es eso? Por el contraste de luz. Prácticamente la fotografía o la cámara fotográfica no van a permitir o no va a poder exponer ambas partes. O sea, yo tengo que decirle a mi cámara o tengo que decirle a mi teléfono a quién quiere que ella exponga, si es al cielo o si es al estatua. En este caso vamos a tratar la manera de exponer la parte de la estatua y del palacio y vamos a dejar el cielo de una manera sobreexpuesta por las condiciones de luz que tenemos en este momento. En otras condiciones de luz muy probablemente pueda exponer tanto el cielo como la parte de la estatua y la parte del parque, ¿verdad? Así que hay que tener en cuenta eso y en este caso vamos a hacer la fotografía colocando el sujeto principal, que es la estatua, en uno de los tercios de la fotografía y tenemos en el otro de los tercios el Palacio Nacional. Y vemos cómo vemos la fotografía de diferentes formas. Obviamente la perspectiva va a cambiar si nosotros modificamos el tipo de lente. En este caso ya modifiqué el lente y vemos cómo se cierra el ángulo de visión de la fotografía. Simplemente nosotros tenemos que ubicarnos, tenemos que movernos, tenemos que buscar diferentes planos o ángulos para buscar el mejor ángulo y realizar la fotografía de una mejor forma. Así que nos vamos a quedar hasta acá con estos dos ejemplos de reglas de composición, en el caso de la regla de tercio y la regla de la ley de la mirada. Vamos a hacer otro plano
utilizando la ley de horizonte para que ustedes también puedan visualizar cómo poner en práctica eso, cómo utilizar esa regla de horizonte. Bueno, vamos a tener un ejemplo de la regla de horizonte. ¿Qué nos dice la regla de horizonte? Que igual vamos a utilizar también la cuadrícula que nos da nuestro teléfono celular para poder dividir la imagen en diferentes partes iguales, y en este caso vamos a hacer uso nada más de las líneas que se trazan de manera horizontal. El horizonte esas líneas me van a permitir a mí colocar el horizonte de una forma lineal y también darle la perspectiva que yo quiero darle. En este caso vamos a utilizar el Palacio Nacional para poder realizar una fotografía poniendo en práctica la regla de horizonte, que nos dice que vamos a dividir la imagen en 3 partes iguales trazando 2 líneas de manera horizontal. No podemos eliminar las líneas que están trazadas de manera vertical, pero vamos a utilizar nada más las líneas de forma horizontal. Ok, como nos dice la ley de horizonte, es que darle 2/3 a mi sujeto principal y dejarle 1/3 nada más a lo que acompaña al sujeto principal. En este caso, mi sujeto principal es el Palacio Nacional, por lo cual el cielo es el acompañante. Obviamente, parte del Palacio Nacional vamos a utilizar también esta línea que podemos ver en la imagen, que podemos ver en ambas partes, que esto nos permite también tener una perspectiva que nos lleva hacia el Palacio Nacional. Entonces vamos a tratar la manera de encuadrar y de hacer la fotografía de una forma, de la mejor manera posible. Vamos a colocar, nos dice la ley, que tenemos que colocar el horizonte justo en los 2/3 donde yo quiera colocar el sujeto principal. Si yo quiero colocar el sujeto principal en los 2/3 inferiores, o colocarlo en los 2/3 superiores, en este caso podría ser así, fácilmente lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a colocar de esta forma. Vamos a tener los 2/3 de la parte del suelo, que es todo esto, y vamos a tener el otro tercio, que es la parte del Palacio Nacional, y vamos a dejar este espacio para el cielo. Vamos ahorita a exponer la fotografía a manera de tener una fotografía con una exposición correcta. Podemos ver cómo va mejorando la fotografía y me gusta esa exposición. Vamos a darle un poquito más de velocidad. Vamos a hacer la fotografía. Y aquí tenemos una fotografía utilizando una ley de horizonte y también utilizando una perspectiva que nos permite utilizarlas para tener un punto de fuga que nos lleva a un sujeto principal. Las intersecciones de las líneas también nos permite tener una composición más profesional en la fotografía. Así que ustedes, como pueden ver, pueden hacer uso de estas 3 reglas de composición para realizar sus fotografías y tener una mejor encuadre o una mejor imagen. Recuerden que el tema de componer una fotografía hace la diferencia entre una imagen o una fotografía profesional a una fotografía de alguien que nada más tiene el entusiasmo de hacer la fotografía. Entonces pongan en práctica los diferentes tipos de reglas de composición que hemos visto, y además también los invito también a poder leer un poquito más sobre las otras reglas de composición para que ustedes les permitan realizar de una mejor forma esa fotografía. Así que nos quedamos hasta acá y espero poderles haber ayudado con este tipo de ejemplos y poderles haber dado una mejor claridad en el tema de la composición fotográfica. Bueno, una vez hemos visto el video de cómo llevar a cabo las diferentes reglas de composición que hemos visto en esta clase, vamos a continuar con los diferentes temas que también influyen o tienen mucho que ver a la hora de componer, que serían, vamos a iniciar con los planos fotográficos y posteriormente vamos a hablar de los ángulos fotográficos. Básicamente, cuando hablamos de planos fotográficos,
primero vamos a definir o vamos a decir qué son los planos fotográficos. Como lo vemos en la imagen, los planos fotográficos es la proporción del sujeto objeto dentro de la fotografía, ¿verdad? Básicamente son una herramienta esencial en la composición de la imagen, ya que nos determina cómo se presenta un sujeto o objeto dentro de la escena o dentro del encuadre. ¿Qué nos permite básicamente los planos fotográficos? ¿Qué vamos a lograr con los planos fotográficos? Básicamente existen varios tipos de planos, ya lo vamos a ir conociendo a poco. Pero existen desde planos amplios, ¿verdad? Que muestran una escena completa hasta y muestra un contexto de lo que está realizando, de lo que se está llevando a cabo en el lugar que se ha realizado la fotografía, hasta planos, detalles que básicamente son elementos específicos dentro de la fotografía o dentro de la escena que se está realizando la fotografía. Puede ser un ojo, una boca, un anillo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una amplia variedad de planos con los cuales nosotros podemos iniciar o podemos empezar a jugar junto con las diferentes reglas o leyes de composición que tenemos. Aparte de tener esa variedad de planos que nos permite mostrar al sujeto de diferentes maneras, también el plano tiene un gran impacto emocional dentro de la imagen, ya que puede influir significativamente en la forma en la cual el espectador percibe una imagen y la conexión emocional que establece con ella. ¿Por qué? O vamos a dar un ejemplo, digamos un primer plano, y vamos a ir conociendo cuáles son los primeros planos amplios, etcétera, etcétera. Pero un primer plano puede transmitir intimidad y expresión emocional, mientras que un plano general puede proporcionar un contexto y mostrar la relación del sujeto con su entorno, ¿verdad? Entonces, vean cómo puede tener un impacto emocional al utilizar un plano en nuestra fotografía. Además, también nos permite tener una narrativa visual, ya que los planos fotográficos pueden utilizarse para contar historias y transmitir mensajes específicos al variar, básicamente al variar los planos a largo, a variar los planos a lo largo de una sesión fotográfica, podemos crear una narrativa visual que guía al espectador a través de una secuencia fotográfica, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos crear un plano general mostrando al sujeto dónde está, en qué momento se encuentra, en qué hora del día se encuentra, pero posteriormente podemos hacer un plano más cerrado, un plano de detalle, donde podemos mostrar la expresión que ese sujeto tiene con el contexto que mostramos anteriormente con un plano general. Entonces, vean cómo podemos jugar con los diferentes planos y darle un mensaje o transmitir un mensaje a través de nuestra fotografía. Ahora bien, vamos a conocer qué tipos de planos fotográficos tenemos. Generalmente, estos son los planos que se utilizan. Hay unos cuantos más, pero creo que aquí abarcamos la mayoría. Básicamente tenemos el gran plano general, el plano entero, plano americano o 3/4, el plano medio o medio plano, el primer plano, primerísimo primer plano y el plano detalle. Y vamos a irlo desarrollando cada uno y van a ir viendo cómo va modificando la imagen al utilizar diferentes planos. Vamos a ver. Como primero vamos a hablar sobre el gran plano general. Básicamente, se trata de un plano fotográfico amplio que generalmente es tomado con un objetivo angular. Anteriormente vimos qué tipos de objetivos nos da nuestro teléfono móvil. Así que sí, tenemos un objetivo angular dentro de nuestro teléfono móvil. Entonces, este plano general se realiza o se hace con un objetivo angular en el que el sujeto principal solo ocupa una pequeña parte de la imagen y se usa principalmente para describir la situación. Y podemos ver la imagen de abajo. Vemos cómo el sujeto es tan diminuto a comparación
con todo la escena o con todo lugar donde se está realizando la fotografía. Entonces, básicamente, esto lo vamos a conocer como un gran plano general. O sea, el personaje básicamente pasa a segundo, como segundo plano, por decirlo así. O sea, no es el sujeto principal de la imagen, sino que el sujeto principal de la imagen es el contexto o el lugar en el cual se está desarrollando la situación. Y el sujeto pasa como un segundo sujeto dentro de la imagen. Luego tenemos el plano general y como ustedes pueden ver es similar al gran plano general, pero en realidad el plano general solo muestra una porción ligeramente más específica de la escena, pero aún así proporciona un contexto más amplio. Aquí podemos incluir varios sujetos o elementos dentro del encuadre, pero no enfatiza detalles específicos. ¿Qué quiere decir? O que básicamente el sujeto principal de la imagen es el lugar donde se está desarrollando la escena, ¿verdad? Como lo podemos ver nuevamente en la imagen, sí es cierto que, que el sujeto sale más grande, sale más detallado, pero siempre está como un sujeto secundario y no como el sujeto principal dentro de la imagen, ¿verdad? Entonces, vean cómo cambia, es muy similar, pero tenemos ciertas variaciones con estos dos planos. Y vamos a ir viendo cómo los planos básicamente se van cerrando a manera de que se va enfocando en detalles dentro de la imagen o dentro del sujeto. Básicamente, luego tenemos el plano entero, que sí es similar al plano general, pero el sujeto básicamente aquí lo mostramos de manera completa. Hasta los pies, ¿verdad? Ocupando la mayor parte del encuadre y es útil para capturar la presencia física y la postura del sujeto dentro de su entorno. Y sí, ya el sujeto pasa a ser como sujeto principal dentro de la imagen, ya no es secundario. Así que aquí ya lo centramos, aquí no le cortamos ni parte de la cabeza ni parte de los pies y lo dejamos de manera completa, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta contexto, pero como un segundo plano. Luego vamos cerrando más el plano y pasamos al plano americano. O 3/4, también conocido como plano 3/4. En este caso, es el plano americano 3/4, el sujeto entra dentro del encuadre o dentro del cuadro de la imagen, pero es cortado a la altura de las rodillas. Un poquito más arriba de las rodillas, por decirlo así. Este plano americano 3/4 surge básicamente de las películas del viejo oeste o de las películas de vaqueros. ¿Por qué? Porque en esas películas se necesitaba mostrar el arma de los vaqueros. Y recordemos que el arma de los vaqueros siempre la andaba debajo de la cintura, arriba de la rodilla. Entonces, básicamente el corte que realiza este plano es arriba de las rodillas para mostrar dónde se colocaban las armas, los vaqueros. Entonces, desde entonces se ha implementado como un plano fotográfico llamado plano americano 3/4 para recortar de una mejor manera al sujeto principal y tener básicamente el sujeto con buenas proporciones. Digámoslo así, no lo vamos a ver desproporcionado o, por decirlo en otras palabras, de manera mutilada, que se vea que el sujeto no tenga rodillas, que no tenga piernas, sino que nos permite tener una estética del sujeto principal de la imagen. Entonces, recuerden, nuevamente vamos a repasar el gran plano general. Básicamente, el sujeto principal es el lugar, así como el plano general, solamente que se va acercando o se va cerrando un poquito más, pero su sujeto principal es el lugar. Y el sujeto secundario sería la persona, el objeto a fotografiar. Luego tenemos el plano entero, que aquí ya el sujeto principal vuelve a ser la persona, objeto a fotografiar, y el plano americano, pues ya lo recortamos. Posteriormente o luego viene el medio plano o plano medio, que en este caso vean cómo
básicamente los planos se va recortando y se va acercando al sujeto. En este caso, el medio plano, el recorte o el corte que vamos a hacer al sujeto o al objeto es a la altura de la cintura, ¿verdad? El plano medio, cortamos a la altura de la cintura y este plano es útil para retrato, ya que permite capturar expresiones faciales y gestos mientras que se muestra parte del entorno, ¿verdad? Entonces vemos cómo va modificando cómo se va modificando la fotografía a partir del plano que estemos utilizando. Luego pasamos al primer plano, que básicamente aquí este primer plano ya nos acercamos de manera excesiva al rostro de la imagen. El plano fotográfico abarca desde los hombros, el cuello y la cara. Básicamente nos interesa nada más la parte superior del sujeto, desde los hombros hacia arriba. Y este primer plano es ideal para resaltar la expresión facial y los detalles de los sujetos, del sujeto fotografiado, transmitiendo intimidad y conexión emocional. Entonces vean cómo cada elemento que nosotros ponemos en práctica a la hora de tomar una fotografía impacta tanto en el mensaje que vamos a transmitir y cómo se ve visualmente en mi fotografía, tanto de la composición, tanto el tema de la exposición y ahora como estamos viendo los planos que podemos o que nos permite la fotografía elegir. Y luego tenemos el primer plano. Básicamente ya no nos interesa el hombro ni la frente del sujeto, sino que nada más el rostro del sujeto. Y aquí recortamos desde la frente del sujeto hasta la barbilla aproximadamente. Entonces lo dejamos básicamente que solo el rostro y tenemos un primer plano. Y para finalizar tenemos el plano de detalle, que básicamente se centra en un elemento específico del sujeto o objeto fotografiado, ¿verdad? Normalmente, cuando estamos haciendo una fotografía de retrato, pues podemos enfocarnos solamente en el ojo, en la boca, en la nariz, etcétera. O si estamos fotografiando manos, pues podemos enfocarnos en los anillos, en el reloj, etcétera. Esos son los planos detalles. Vean cómo básicamente pasamos de tener un plano amplio que el sujeto a fotografiar se perdía o se diluía dentro del plano, a cómo nos centramos a un detalle del sujeto a fotografiar. Entonces, básicamente esos son los planos que tenemos en la fotografía y que cada uno de estos planos ofrece una perspectiva única y puede utilizarse para transmitir diferentes emociones, contar historias o resaltar aspectos específicos de la escena. Básicamente, al comprender esto y a utilizar estos planos de manera efectiva, los fotógrafos pueden mejorar su composición y crear imágenes más impactantes y significativas. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta todos estos temas a la hora de fotografiar. Y como último punto de este último módulo, vamos a hablar de los ángulos fotográficos. Básicamente se refiere a la posición desde la cual vamos a tomar la fotografía o desde la cual vamos a colocar la cámara fotográfica. Y tenemos 5 ángulos fotográficos. El primero que tenemos, vamos a desarrollar qué es un ángulo fotográfico. Básicamente los ángulos fotográficos se refiere a la posición desde la cual se toma la fotografía y estos ángulos pueden variar desde la altura del sujeto hasta la inclinación de la cámara, ¿verdad? Y cada uno ofrece una perspectiva única y puede transmitir diferentes emociones o mensajes al espectador. ¿Cuáles son los ángulos que tenemos en la fotografía? Tenemos el ángulo cenital. ¿Qué es el ángulo cenital? Básicamente, el ángulo cenital, la cámara o el fotógrafo se va a colocar directamente encima del sujeto, apuntando hacia abajo. Y pues, lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Que la cámara está en la coronilla de la cabeza del sujeto y básicamente la fotografía va a ser de manera de arriba hacia abajo. Luego tenemos el otro ángulo, que es el picado, que básicamente está
la cámara va a apuntar hacia abajo desde una posición elevada a comparación al sujeto, ¿verdad? Y lo podemos notar en este ejemplo. Tenemos el ángulo picado, que sí es cierto que la fotografía está de arriba hacia abajo, pero de una manera inclinada, ¿verdad? No tanto como el cenital. Luego encontramos el ángulo normal, a nivel o paralelo, que básicamente colocamos la cámara fotográfica o el fotógrafo se coloca a la altura del sujeto, ya sea un objeto o un sujeto, pero siempre vamos a tener que estar a una altura paralela al sujeto, ¿verdad? Luego tenemos el ángulo contrapicado, que es básicamente lo contrario del ángulo picado, que es de abajo hacia arriba, pero de manera inclinada, ¿verdad? Y tenemos como último ángulo, perdón, tenemos como último ángulo el nadir, que básicamente es lo contrario del cenital. En este caso, la cámara no va a estar arriba, sino que va a estar debajo del sujeto y haciendo la fotografía desde abajo hacia arriba. Entonces, vamos a pasar al video donde hablamos de los planos, de los ángulos y también un poco sobre el tema anterior de las reglas de composición, para que ustedes puedan ver cómo se pueden utilizar. Entonces, pasaremos al video para poder conocer mayor a detalle estos temas que hemos visto. Bueno, en este video vamos a conocer un poquito más sobre los planos y ángulos en la fotografía. Como ustedes pueden ver, vamos a fotografiar a la persona que está sentado sobre las gradas del monumento de la Plaza Libertad y vamos a utilizar o vamos a iniciar con un gran plano general. Por decirlo así, el gran plano general, ustedes saben que el sujeto se diluye o se pierde dentro de la escena. Nuestro objetivo es, o principalmente lo que tratamos de hacer con este gran plano general, es describir la situación o dar un poco de contexto de dónde se encuentra nuestro sujeto principal a la hora de tomar o realizar la fotografía. Vemos cómo utilizamos un lente angular para poder realizar este tipo de plano, ya que su ángulo de visión es demasiado amplio. Vamos a enfocar en la persona siempre, vamos a tratar tratar de enfocar donde está el sujeto principal y darle la exposición correcta y vamos a realizar la fotografía. Como ustedes pueden ver, vemos un gran contexto, una gran área de zona en el cual la persona pues se pierde o se diluye dentro del área. Ahora vamos a cambiar el plano y siempre vamos a utilizar, en esta ocasión, perdón, vamos a utilizar un plano general. En este caso, el plano general, como lo mencionábamos durante la clase, aquí se trata siempre de un plano fotográfico amplio, pero en el cual el sujeto principal solo ocupa eh, una pequeña parte, igual que el gran plano general. Lo único que aquí sí ya vemos un poco más al sujeto principal y no tanto el contexto o el lugar donde se está realizando la fotografía. Siempre volvemos a enfocar al sujeto, vamos a utilizar un ángulo normal. Si ustedes pueden ver, pues el ángulo prácticamente está a la altura del sujeto, y utilizando una regla de tercios, colocando el sujeto en uno de los puntos fuertes. Ustedes pueden ver cómo quedaron las fotografías. Vamos a continuar con otro plano. En este caso, vamos a continuar con eh, un plano entero. Y como ustedes saben o como lo mencionábamos durante la clase, en el plano entero se muestra el sujeto por completo, desde la cabeza hasta los pies, ocupando la mayor parte del encuadre. Y como ustedes pueden ver, aquí sí ya el sujeto principal se muestra totalmente completo, y siempre utilizamos una regla de tercio en el tema de composición para poder tener una mejor fotografía. Vamos a cambiar el plano siempre utilizando un ángulo normal, eh, porque ya que nos encontramos a la altura de los ojos, del rostro, aunque si ustedes pueden ver aquí me he bajado un poco, el cual se podría decir que es un ángulo contrapicado. Ya empezamos a utilizar un ángulo contrapicado, siempre un plano entero.
Ustedes pueden ver cómo el sujeto se ve completamente de la cabeza hacia los pies, ¿verdad? Aquí vamos a utilizar otro tipo de lente, ya que estos planos ya empiezan a acercarse al sujeto y centrar su vista en el sujeto. Vamos a continuar con un plano americano, siempre desde un ángulo contrapicado. Recordemos que el ángulo contrapicado es desde abajo hacia arriba, desde una forma diagonal, para no quedar a la altura del rostro. Siempre es bueno utilizar diferentes ángulos para poder ver diferentes perspectivas y mostrar una fotografía diferente a la que normalmente podemos ver. Siempre tratamos de encuadrar. Vean cómo colocamos al sujeto principal en uno de los puntos fuertes, volvemos a enfocar y exponemos de una forma en la cual tengamos exposición en ambas áreas, tanto en el sujeto principal como en la zona del fondo. En este caso utilizamos un enfoque general. Si ustedes pueden ver, el enfoque es total. Para una fotografía podría decirse como de paisaje. Esa es la fotografía de plano 3/4, un plano americano, y aquí vamos a continuar cerrando el cuadro para realizar un medio plano. Pues recordemos que el medio plano es hasta la altura de la cintura, el cual ya aquí abarca, o ya nos centramos más en la persona o en el sujeto principal de nuestra fotografía. Siempre seguimos utilizando, en este caso ya el ángulo de fotográfico que estamos utilizando es normal, ya que en esta, como ustedes pueden ver, nos colocamos a la misma altura del rostro. Realizamos la fotografía y ustedes pueden ver cómo es un plano medio o un medio plano, utilizando una regla de tercio y utilizando un ángulo normal. Y aquí vamos a cerrar nuevamente el cuadro para utilizar un primer plano. Recordemos que el primer plano se abarca desde la cabeza o todo el rostro hasta los hombros, un poquito más abajo de los hombros, y aquí realizamos la fotografía, volvemos a encuadrar, tratamos la manera de enfocar en el sujeto y hay que siempre exponer si es necesario. Recordemos cómo podemos exponer con el teléfono celular. Y aquí realizamos la fotografía y ustedes pueden ver cómo se va cerrando el cuadro a medida que vamos utilizando diferentes planos fotográficos. Aquí ya nos pasamos a un primerísimo plano, el cual básicamente abarcaría desde la mitad de su cabeza hasta la altura del mentón, ¿verdad? De hecho, lo podemos cerrar un poquito más y también este podría ser un primerísimo plano. Aquí, como ustedes pueden ver, yo estoy utilizando el zoom del teléfono, aunque no es tan recomendable, ya que el zoom digital, pues, como les mencionaba durante el curso, pierde calidad la fotografía, y ustedes pueden ver cómo ha perdido calidad. Aquí estamos haciendo un plano detalle, siempre un ángulo fotográfico normal. Un plano detalle, ya me centro nada más en una parte del rostro, en este caso los ojos. Aquí cambiamos el ángulo y aquí estamos utilizando un ángulo picado. Recordemos que el ángulo picado es de forma diagonal, de arriba hacia abajo, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan notar cómo puede cambiar totalmente una fotografía utilizando diferentes ángulos, diferentes planos, y pues tratando la manera de practicarlo, de ponerlo en práctica, de ver cómo nos puede modificar los diferentes planos que utilizamos. Recordemos que también están los planos, perdón, el ángulo de nadir, que prácticamente es de abajo hacia arriba, totalmente en diagonal, perdón, en línea recta, de abajo hacia arriba. Y también tenemos el plano cenital, que este es el contrario de nadir, que prácticamente nos colocaríamos encima de la cabeza de nuestro, en este caso de nuestro modelo. Eso quiere decir que es un ángulo fotográfico que viene desde arriba hacia abajo, de forma recta. Entonces los invito a utilizar los diferentes planos fotográficos, los ángulos fotográficos que ustedes han notado, y acompañarlos con las diferentes reglas de composición para que ustedes puedan ver cómo mejorar la fotografía. Continuamos con la clase. Bueno, una vez que hemos visto ya el video de cómo desarrollar o cómo llevar a cabo
estos temas de planos, ángulos y también el tema de la composición fotográfica, pues no queda más que agregar que invitarlos a practicar, a tomar en cuenta todo esto, a que ustedes también investiguen si se les ha llamado la atención y si les gusta este tema, pues investigar, a preguntar. Hoy con Google, hoy con los tutoriales, hoy con el acceso a Internet es muy fácil y van a ver cómo van a ir mejorando su fotografía. Así que tengan en cuenta que todos estos elementos que hemos visto en esta última clase nos va a permitir tener fotografías que se van a destacar con otros tipos de fotografía. O sea, nos va a determinar si una fotografía es buena o una fotografía es mala, o si una fotografía es amateur, por decirlo así, o una fotografía ya más profesional. Entonces, tengan en cuenta tanto las leyes de composición o las reglas de composición, los planos y los ángulos fotográficos que hemos visto hoy para poder tener o para lograr tener una composición adecuada y lograr tener una fotografía visualmente atractiva para nuestros espectadores. Con estos temas culminamos ya con el curso de fotografía con teléfono móvil. Agradezco la participación de cada uno de ustedes y pues espero haberles ayudado con todos estos temas y vamos a pasar ya a la sección de preguntas y respuestas para poder dar por finalizado este curso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia al módulo 4 de nuestro curso básico de fotografía con teléfono celular. Esta tarde nos acompaña Carlos desde el teléfono, ya que por cuestiones de trabajo, él se encuentra sin señal de internet. Pero vamos a darle lectura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, un gusto acompañarlos nuevamente. Ok, Carlos, le voy a leer las preguntas que han dejado nuestros asistentes aquí en el chat. Perfecto. Dice Rocío Arias. Buenas tardes. ¿El cuadrante señalado se puede desplegar en la cámara del teléfono, tenerlo permanente o es al ojo de cálculo? Me imagino que cuando dice cuadrante se refiere a la retícula, ¿verdad? A la cuadrícula que nosotros podemos colocar en nuestro dispositivo móvil para poder realizar los diferentes planos. Sí, si se refiere a eso, sí lo podemos colocar. De hecho, la mayoría de teléfonos celulares traen dos versiones de retícula. Una, como la que ya hemos visto en el video, que parte la imagen o el cuadro de la fotografía en 9 partes iguales, y otra que traza más líneas, que es un poquito más complicada para poder componer, pero sí se lo podemos colocar de forma permanente para que verlo siempre que nosotros utilicemos la cámara fotográfica, o también se lo podemos estar colocando cada vez que nosotros necesitemos utilizarlo, ¿verdad? La idea es que con el tiempo uno se vaya familiarizando con estos temas y conforme el tiempo uno ya lo va haciendo de manera automática, por decirlo así. Pero sí, se lo puede colocar, lo podemos quitar cada vez que nosotros necesitemos o caso contrario no lo necesitemos. De acuerdo, Carlos. Nos dice el señor Carlos Turcios, esta ley del horizonte o al querer tomar una foto de horizonte con el sol, nubes, etcétera, desde un avión, ¿aplica? Sí, siempre podríamos utilizar una ley de horizonte. Recordemos que la ley de horizonte nos pide colocar, valga la redundancia, el horizonte en uno de los tercios de nuestra fotografía. Podemos colocar el horizonte en el tercio superior o podemos colocarlo en el tercio inferior. Lo que no nos permite o lo que no nos deja hacer la ley de horizonte o la regla de horizonte en el tema de composición fotográfica es colocar, valga la redundancia de nuevo, colocar el horizonte a la mitad de la fotografía. Entonces nosotros tenemos que darle más énfasis, ya sea al cielo o a la tierra, dependiendo de nosotros cómo lo logremos ver y cómo consideremos nosotros que la fotografía nos puede quedar bien. Lo podemos utilizar ya sea desde cualquier lugar
siempre y cuando logremos o podamos realizar lo que la ley nos dice. Algo que sí les quiero dejar o quiero enfatizar es que todas estas leyes o todas estas reglas de composición, a pesar que nos dicen que son reglas o leyes de composición, nosotros las podemos también readecuar conforme nosotros nos consideremos que sale mejor la fotografía. No es que nosotros nos tengamos que regir directamente a lo que nos dice la regla y no nos podemos desviar de lo que nos dice. Sí lo podemos hacer, pero recordemos que la fotografía es artística y lo artístico depende de la persona o depende del artista que vaya a crear eso artístico, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tomar de guía todas estas reglas de composición y poderlas readecuar conforme nosotros lo veamos mejor. Si a nosotros nos conviene colocarlo de cierta forma, pues lo podemos hacer siempre y cuando la fotografía lo necesite. Pero lo ideal siempre es tratar la manera de cumplir lo que las reglas o las leyes nos dicen. De acuerdo, Carlos, ahí está la creatividad de nuestros fotógrafos y de quienes están tomando este curso. Para eso es básicamente también. Nos dice Gladys Mejía, muy buenas tardes, agradezco el curso. ¿Se puede sacar la cuadrícula en un iPhone? ¿Cómo lo hago? Básicamente, como todos los teléfonos celulares, tendríamos que irnos al menú, al mismo menú, donde nos permite o nos da más opciones de las que normalmente logramos ver en pantalla, y normalmente viene en ese área. En esa área del menú podemos encontrar diferentes opciones. En el primer módulo, en el primer video, en la primera clase, perdón, vimos algunas opciones cómo podemos navegar en la interfaz del teléfono, y la idea es que ustedes ingresen a ese menú que nos brinda la mayoría de teléfonos, la mayoría de dispositivos. Probablemente pueda cambiar el interfaz por modelos, por marcas, etcétera, etcétera, pero sí podemos colocarle esa cuadrícula. Todos los teléfonos móviles, o la mayoría, por decirlo así, nos da esa opción de colocar cuadrículas. Es de buscarla, es de ingresar, es de navegar en la interfaz del teléfono y encontrar todas las opciones que nos brinda nuestro dispositivo móvil. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias por esta respuesta. Melvin Orellana nos dice, ¿las reglas de composición se pueden utilizar en fotografías verticales y horizontales? Sí, claro. En realidad, las reglas de composición están pensadas para poderlas aplicar, ya sea en una fotografía horizontal o vertical. Ahí depende también, como les digo, todo es creatividad del fotógrafo. Entonces, la idea es que utilicen estas reglas de composición como punto de partida y luego uno ir readecuando conforme le vaya a beneficiar más a la fotografía para que se vea visualmente más atractiva y así atraer a las personas que vayan a ver nuestra fotografía. Pero sí lo podemos utilizar en ambas versiones. De acuerdo, Carlos. Ahora, doña Rosario del Carmen Mengíbar de Minero dice, felicidades a AFP Crecer por tan bonito curso y también a Carlos Martínez. Nos dice también aquí don Carlos Rosales, felicito a Carlos, ha sido fabuloso el curso, muchas gracias. También don Carlos nos dice cuándo recibiremos los links de las 4 clases. Estas estarían el viernes. Todos los viernes hemos estado enviándoles el módulo que se ha impartido el día miércoles. Por favor, les pido, búsquenlos en sus correos, en todas las carpetas. Es muy probable que se haya ido el spam. El remitente es Crecer y ahí van a estar todos los módulos. Ya se los enviamos del 1 al 3, pero ya el día viernes les damos el anuncio que están todos completos en el portal para que ustedes los puedan consultar y consumir ese contenido en el momento que ustedes lo deseen. También nos dice doña Ana Gladys Díaz, muchísimas gracias, excelente curso. Hoy a practicar para cimentar los conocimientos. Con esto damos por terminado nuestro curso básico de fotografía con celular y esperamos que este contenido haya sido de mucho aprendizaje e interés para ustedes. También doy las gracias a Carlos
por los conocimientos compartidos durante este curso. Gracias, Carlos. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Tal vez podemos realizar un tema diferente y estar usted con nosotros. No, muchas gracias por la oportunidad y fue un placer para mí poderles compartir mi poquito conocimiento y espero que les sirva o les sea de mucha ayuda para poder potenciar esa artista que vamos dentro todos, ¿verdad? Así que los animo a practicar, como hizo un comentario de una persona, los animo a practicar y poner en práctica, más de la redundancia, todo esto aprendido en este curso, ¿verdad? Así que muchas gracias y espero que no se desanimen con el tema de fotografía. Ok, también aquí tenemos a don Moisés Mejía, que dice gracias a Carlos Martínez y crecer con Dios enseñanzas, saludos cordiales. Doña Hilda Elena Romero también nos dice muchas gracias por las excelentes clases, gracias a FP Crecer y al maestro Carlos. A ustedes los invitamos a que estén pendientes de un nuevo curso con un contenido diferente, siempre con el interés de que ustedes aprendan y puedan desarrollar el tema que les estamos impartiendo en su vida cotidiana. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Como les repito, el día viernes tendrán el anuncio en sus correos de que ya esté el nuevo módulo o este nuevo módulo 4 incorporado en la plataforma para que ustedes lo consuman. Buenas tardes a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta próxima.